Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Permítame leerlo. Usted siga con su vista. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Padre, bendice una vez más la exposición de tu palabra que alumbra nuestro entendimiento, que guía nuestra voluntad. Permite, Señor, que podamos aprender y que de manera especial los padres que todavía tienen sus hijos en sus casas y están creciendo, y aquellos que van a ser padres en algún momento, algún día, puedan, oh Señor, aprender y puedan ir discerniendo estas verdades para el día de mañana, hacerlas en práctica y que sea de bendición para ellos y para su familia, sus hijos. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. A grosso modo, mirábamos en la mañana este tema, protegiendo a nuestros hijos del mundo del maligno, protegiendo a nuestros hijos de las manos del diablo. Hermano, nunca va a ser mucho cuando se trata de este tema. Nunca va a ser mucho, en primer lugar. En segundo lugar, no significa que lo que yo he enseñado, no hay más enseñanza. Hay otras enseñanzas, hay buenos pastores, buenos maestros que se dedican a esto. Yo no me dedico a esto, yo no vivo dedicado a esta área pastoral en consejería familiar. Yo como pastor abarco todas las áreas y abarco todos los temas y de todos puedo tener algún grado de dominio. Pero hay buenos escritores. Les recomiendo al hermano James Dobson, siempre lo recomiendo porque es muy sano en su literatura, en sus consejos, en sus enseñanzas. El hombre es muy sano, independientemente hablando del tipo de iglesia que pueda participar. El hombre es coherente, es consistente con las sagradas escrituras. Y amados hermanos, le animo a abrir sus vidas y sus corazones a estas verdades, porque nadie nace sabiendo, hermano, nadie. O sea, todos tenemos deficiencias en esta área. Todos necesitamos ser reprendidos en algún aspecto de esta área. Todos necesitamos mejorar algunas de estas áreas y el Señor sabrá bendecir su esfuerzo, su dedicación, su compromiso. El Señor sabrá darle la bendición a cada uno en su justo momento. Por lo tanto, le animo a que abra su entendimiento, a que vea que el pastor que está al frente no se la sabe toda y que no ha tenido completa libertad o completo éxito en relación a sus hijos. Al final, entiendo que la gracia de Dios juega un papel determinante, pero hay que tener cuidado con ese concepto de que al final la gracia de Dios determina, porque entonces aquel papá que tuvo problemas con sus hijos y que los crió de alguna manera correcta, con muchos parámetros, aquel papá que habiendo hecho todo lo mejor humanamente hablando posible, haber hecho lo mejor en sus hijos y aún así sus hijos salieron con problemas, no es que la gracia de Dios haya fallado, hermano. Tenga cuidado con ese concepto de algunos pastores que espiritualizan. Pastor, ¿qué usted me puede hablar sobre sus hijos de tal manera que puedan mis hijos ser igual que los suyos, envueltos en este asunto de la iglesia y comprometidos con la fe? Y los pastores sacan una cara de humildad, no sé de dónde la sacan una cara de humildad y así como de sufrimiento y dicen, hermano, y colocan una voz muy espiritual, hermano, solamente la gracia de Dios, hermano, solamente la gracia de Dios. Y hay que tener cuidado con ese pensamiento, porque la gracia de Dios en la Biblia enseña que el papá y la mamá tienen que hacer su parte para que la gracia de Dios haga la otra. No es solo la gracia de Dios, pero hay pastores que se la dan de muy espirituales y hay que tener cuidado. Yo tengo
A ver si alcanzo, tengo un testimonio al final sobre eso. Bien, hermano, el mundo entero está bajo el maligno. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de cuidar, proteger a nuestros hijos, que este mundo quiere tragarse, que el diablo quiere tragarse, que el maligno quiere tomar control y quiere arrastrarlos, consumirlos, dominarlos por el mundo del maligno, con sus negativas, nefastas, dolorosas y amargas experiencias y consecuencias. Para esto debemos de entender que la labor principal que tenemos como ministerio paternal, maternal, es el cuidar, proteger, el salvaguardar a nuestros hijos. ¿De qué o de quién cuidarlos, protegerlos y salvaguardarlos? Del mundo del maligno, de las garras del diablo, de sus tentáculos perversos de inmoralidad, de sus garras largas de seducción y vanidad, de sus dientes afilados de mentiras y de calamidad. ¿Cómo cuida usted una mascota? Decíamos en la mañana. ¿Y la mascota tiene más valor que tus hijos? ¿Cómo nos preocupamos por una mascota? ¿Y cómo nos preocupamos por una casa? ¿Y cómo nos preocupamos por un vehículo? ¿Y cómo nos preocupamos hasta por la corbata y por el pelo y por las uñas? ¿Y cómo nos preocupamos de una manera obsesionada? ¿Y por qué tiene que ser menos lo de nuestros hijos, la preocupación a ellos? Está bien, preocúpese por el carro, preocúpese por la mascota, preocúpese por las uñas, preocúpese por el pelo, preocúpese por la arruga, pero coloque la misma intensidad y la misma fuerza, por lo menos, con los hijos. Y no que sea menos. Hermano Sandy, al final es un tiempo nada más. ¿Cuántos años tiene el mayor? ¿16? 14, parece que tuviera más porque es alto el muchacho. Yo no sé a quién sea lo alto el muchacho, ¿okay? Pero 14 años, de aquí a 4 años tiene 18, ya se va al college. Ya, casi todo está hecho. El resto tiene que ser la gracia de Dios, por supuesto. ¿Ok? Y vuelvo a repetir, y si usted como esposo, como esposa, ha sabido cultivar una linda amistad con su compañera, con su compañero, en la lucha, ¿cierto? En todos estos primeros 18 años que están los hijos, pero usted como esposo y esposa ha sabido cuidar ese matrimonio, su pareja, ha sabido respetar, amarla, escucharla. Cuando los hijos se van, ahí comienza la fiesta, hermano. Ahí comienza la fiesta. Ahí comienza el verdadero propósito sobre el cual tú te casaste. Tú te casaste para ser de bendición para él. Usted se casó para ser bendición para ella. Vinieron los hijos y ya como que el matrimonio, todo lo que pensábamos hacer, hay que esperar un poquito porque llegaron los salvajes. Y hay que dedicarle a ellos. Pero es hasta los 18, 19 años. Y después viene el tiempo libre de poder salir como pareja, de poder disfrutar. Pero escúchame, pero esto va a suceder siempre y cuando usted, habiendo trabajado con sus hijos y todo, ha hecho todo lo posible, haber cuidado de alguna manera sutil, eficaz, esa relación como pareja, para que entonces, después que los muchachos salen, comenzar a forjar esa relación de pareja, hasta que la muerte os separe. Yo disfruto salir con mi esposa. El lunes pasado salimos a comer a IHOP. Allí fuimos a International House of Pancake, creo que se llama así, algo así, IHOP. Y salimos y disfrutamos ella y yo solos, gracias. No es que no lo voy a invitar a usted. No, es ella y yo y ella. Tiempo de pareja. Y andábamos los dos acaramelados de la mano. Y le dije a ella, mi amor, me encanta estar contigo, me encanta salir contigo. Yo no sé por qué ella se quedó callada hasta el día de hoy. Y no me dijo nada, pero bueno, no, mentira. Ella me dijo lo mismo. Porque el Señor nos ha permitido forjar algo.
Hemos tenido siempre algún aspecto, diferencia, el carácter de ella es diferente al mío, somos diferentes y a veces ella, como fue criada en una disciplina militar completamente, ella a veces piensa que es el sargento y que yo soy el cabo raso a veces, y yo te digo, un momento, tranquila, no señor, las cosas no son así, no, esto lo vamos a hacer así, en su justa dimensión, por supuesto. Pero, hermano, papá, esposo, papá, mamá, tenga paciencia, es un tiempo en el cual usted va a tener que dedicar más de lo acostumbrado a estos muchachos que te necesitan. ¿Ok? No es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de la abuela, de la suegra, no es responsabilidad de los tíos, no es responsabilidad de la academia cristiana, es responsabilidad de papá y mamá. ¿Ok? Nadie más puede meter mano allí, excepto algunos consejos y algunas ideas. Como yo dije en la mañana, no me traiga a sus hijos, no me traiga a sus hijos dañados, que después de haber tenido la oportunidad de haber hecho algo mejor, usted los dañó, no me los traiga a mí para que se los corrija. Usted no hizo lo correcto, sabiendo que era lo correcto, no se los traiga al pastor, porque yo no tengo una varita mágica para que, ¡pum!, arréglate. No, lo que voy a traer un bate de hierro para quebrárselo en la cabeza. Yo no tengo obligación para enderezar y corregir y la capacidad para corregir a tus hijos. Usted lo dañó, usted lo endereza. ¿Ayúdese, amén? Esa es la cosa. Esa es la cosa. Aquí se le enseña a todos las herramientas, los consejos saludables, justos, perentorios y necesarios para crear una estrategia saludable para su matrimonio, para su esposa, para su esposo, para sus hijos. De este púlpito se enseña el consejo de Dios. Usted lo agarra y usted lo aplica a su vida. Y no voy a andar persiguiéndote para que lo apliques. El tiempo es el mejor amigo de la verdad. El tiempo va a determinar cuánto aplicaste, cuánto creíste de lo que se te dijo. Y el tiempo va a decir si eres un simple o un avisado. Porque el simple todo lo escucha y dice, no, eso es fanatismo, a mí no me va a pasar. No, ese pastor Huayco siempre ha sido un radical, un gritón. Ese es un simple. Pero si eres un avisado, el pastor por algo lo enseña, por algo lo dice, y yo tengo que ser precavido, tengo que ser prudente, porque son advertencias sobre la base de la experiencia, tanto bíblica, personal, familiar, congregacional. Así que en la mañana mirábamos en primer lugar, que tenemos que reconocer que son peligros reales. Estos asuntos de peligros reales, sed sobrios y velad, dice Pedro 5:8, primera, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, estos enemigos de nuestros hijos, que son diversos en diferentes etapas de ellos mientras van creciendo, están como lobos feroces, están como leones hambrientos, sigilosamente esperando un descuido, esperando un desliz, esperando que su presa sea parte de la manada para poder caerle encima. Por lo tanto, no es tiempo para dormir. La Biblia dice que ahora, me recuerdo, dice que el dueño de una viña mandó a sembrar y sembraron buenas matas, buena semilla, pero dice que mientras dormían, en la noche vino el malulo con sus demonios y sembró mala semilla, cizaña, mientras dormían. No se duerma desmedidamente. Repito, no se duerma desmedidamente, porque ahí es cuando el malulo entra. Entonces, primero,
tenemos que reconocer que hay peligros reales. Segundo, tenemos que reconocer que entonces si hay peligros reales, los peligros y los enemigos traen consecuencias negativas reales. No hay peligro que no cause daño, no hay enemigo que no cause daño. Tercero, reconociendo que es más fácil prevenir los problemas a los hijos que sacarlos de los problemas. Aquí en la mañana habían algunas personas que tienen serios problemas con sus hijos. Obviamente hablando, acaban de llegar a la fe y cosas así. Pero mire que cuesta sacar a los hijos del problema. Es doble el esfuerzo, es doble el trabajo. Y llega un momento que es más fácil decirle, muchacho, vete de la casa mejor, vete de aquí. Porque son insoportables. Es más fácil prevenirlos que sacarlos. Reconozca eso. Reconocer que son peligros reales, reconocer que trae consecuencias reales, reconocer que es más fácil prevenir que sacarlos de las consecuencias. Reconocer que usted le puede pasar con sus hijos lo mismo que le puede estar pasando a otro. Finalmente, reconocer que Dios nos dejó instrumentos, herramientas, habidos y por haber, para proteger y cuidar a nuestros hijos. Afecto, tiempo, disciplina, instrucción, corrección. Se me olvidó decir algo en la mañana, lo voy a decir ahora por si acaso. Aquí había una mujer que cuando su familia, sus amigos, que la amaban y amaban a sus hijos, cuando le decían algo malo que estaban haciendo sus hijos, esa mujer se enojaba y el diablo se le metía adentro. No aceptaba que le dijeran algo malo de sus hijos. Hoy las consecuencias son latentes. Esa mujer no aceptaba. Yo siempre le dije a la iglesia, díganme cualquier cosa que vean que mis hijos están haciendo. Y lo decía delante de mis hijos para que supieran que había muchos ojos. A mí no me molesta que usted venga a decirme, pastor, su hijo lo escuché diciendo malas palabras, voy a investigar si es verdad, no le voy a caer encima, voy a investigar. Pero agradecía y agradezco que me dijesen a mí que mis hijos estaban en algo, que estaban diciendo algo incorrecto. No se enoje cuando se le acerca a alguien que le ama a usted y ama a sus hijos y te dice que están haciendo algo incorrecto. No te enojes porque el diablo va a tomar ventaja de eso. Y tú vas a llevar las consecuencias. Ay, mi muchachito, que todos me lo torturan, toda la gente, nadie lo quiere. Cualquier cosita que usted hace, cualquier cosita que usted dice, todo el mundo está pendiente de usted. Nadie lo ama. No, no es eso, porque te aman. A papá y a la mamá le van a dar complaint. Y los antiguos saben de qué familia me refiero. Los antiguos saben, y inclusive ya uno de los hijos se murió por su pecado. Con 22 años, creo, 22, 23 años, una linda muchachita. Pero la mamá se le metía al diablo cuando le decían algo en contra de ellos. Porque el orgullo de ella era mis hijos son lo mejor. Yo los crié bien, por lo tanto nadie me va a venir con cuentos. Y cuando le decían cosas, su orgullo se le hería, porque lo que le estaban diciendo, tú no estás cuidando a tus hijos, tú los creaste mal, mira lo que está pasando con tu hijo. Nunca hizo caso. Nunca, pastor. Y las consecuencias son horribles. ¿No es verdad, hermana Asia? Reconociendo que Dios dejó instrumentos habidos y por haber para cuidar a nuestros hijos, afecto, tiempo, disciplina, instrucción, corrección, reglas en el hogar, programas de iglesias, programas de familia. Hermano, aproveche las bondades que Dios nos ha dado en esta propiedad para tus hijos. Hay 2 actividades que se hacen al año para los jóvenes y hay algunos papás que no mandan a sus hijos. Hay una actividad y en la mañana a mí se me olvidó decirlo,
Pastor Jerry, todos los domingos a las 3 de la tarde, el hermano Natanael tiene un programa con los jóvenes. Y hay padres que no les interesa, hermano. Van a llorar lágrimas de sangre el día de mañana, que van a querer que vengan a la iglesia. Y esos padres van a tener que llorar lágrimas de sangre porque no involucraron a sus hijos en las actividades. Es triste, hermano. Yo no sé cuál es el problema, orgullo. No les interesa, creen que a ellos no les va a pasar, se creen los mejores padres del mundo, se creen que tienen toda la información habido y por haber para controlar todos los muchachos. Mis ojos no alcanzan más allá de esa puerta, mis brazos no alcanzan más allá de esa puerta. Yo necesito que Dios trabaje. Y para que Dios trabaje, para que la gracia de Dios trabaje, yo aquí, frente a ellos, con ellos, alrededor de ellos, tengo que hacer mi parte. Para que la gracia de Dios funcione. Se mueva libremente como mantequilla por pan caliente. Sigamos adelante. 2-3 puntos más. Reconociendo que nuestros hijos necesitan ser preparados para enfrentarse con los enemigos. Uno de los grandes problemas con la tecnología de hoy en día, uno de los grandes problemas con la educación sexual en los colegios públicos hoy en día, uno de los grandes problemas con las libertades para nuestros hijos y con las limitaciones como padres de nosotros hacia ellos, es que han recibido y están recibiendo toda clase de información dentro de sus cerebros, en sus vidas, por medio de sus 5 sentidos. Pero lamentablemente, la clase de madurez, escuche bien, la clase de madurez, el nivel de sensatez, la acumulación de cordura, la cantidad de espiritualidad, la cantidad de conocimiento bíblico, el porciento de sabiduría que tienen nuestros hijos cuando van creciendo, no son suficientes con la gran cantidad y alto grado de necedad, insensatez, inmadurez y carnalidad dentro de ellos, lo cual sumado a la tecnología actual, a la sexualidad actual, a las libertades actuales, hace dentro de nuestros hijos una verdadera bomba de tiempo por no estar capacitados para saber usar y para saber controlar todo lo que le están enseñando. Tus hijos no tienen, mis hijos no tienen la capacidad para poder controlar la sexualidad que le están enseñando en la escuela pública, la tecnología que están supuestos lamentablemente a estar usando y toda esa información que está entrando en estas vidas jóvenes, en estas vidas sin experiencia, en estas vidas poco maduras, en estas vidas poco espirituales. Esa información lo va a arrastrar y lo va a llenar de pecado y de maldad, porque no tienen la madurez para controlar esa información. Al contrario, esa información termina controlando la voluntad de ellos. Recuerdo como ejemplo Katia, y la quiero mucho a Katia. Quiero mucho a los hijos de Roque, se criaron con los míos. Y a Katia la quiero mucho. Si el hermano Roque no hubiera puesto fuerza en sus hijos y habiendo hecho un gasto grandísimo en la academia cristiana, ¿a qué edad sacaste a Katia con 12 años más o menos, con 13 años? Cuando entraba en octavo. Si Roque nos quita y no saca a Katia de la escuela pública en el octavo, en el primer grado, para mí, y yo se lo dije a él, y lo digo públicamente, Katia hubiera quedado embarazada. No estoy diciendo que era una muchacha loca, pero iba a ser engañada por el diablo. Sacó a Katia y sacó a Natanael. A Elías no lo pudo sacar porque ya el mundo estaba muy adentro. Pero fue justo en la edad. Y Roque aprendió a manejar para llevar a sus hijos todos los días a la academia cristiana. Roque, ¿valió la pena
todo el esfuerzo. Bueno, ahí está Natanael. Natanael, ¿tú crees que vale la pena el esfuerzo? No sé si entienden el punto que acabo de decir. La información que están recibiendo tus hijos es negativa. Porque la están recibiendo en una edad y en un tiempo que no corresponde. Eclesiastés capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo bajo el sol. Y esa información está corrompiendo los cerebros de nuestros hijos. Y están controlando la voluntad de nuestros hijos. Sé que la escuela, sé que el homeschooling es una tarea ardua, difícil, cansona, estresante. Mire con mi esposa que estuvo involucrada muchas veces en eso. Pero vale la pena. Sé que el esfuerzo, en aquel tiempo cuando yo coloqué a mis hijos en la academia cristiana, mi esposa no trabajaba, para que usted lo sepa. Y lo que yo ganaba era algo muy irrisorio. El income tax, todo iba para la academia cristiana, todo. Porque el gobierno da un dinero por los hijos. ¿No es verdad? ¿No es verdad que el gobierno da un dinero por los hijos? Ese dinero yo no lo guardé para una casa, ni para un carro, ni para una bicicleta, ni para comer mejor, ni para vestirme mejor. Ese dinero iba todo para ellos. Para ellos. Pastor, pero tú has dicho que uno de tus hijos ha hecho algunas cosas por allí, unas diabluras un poco grandes, un poco pequeñas. Al final, el problema es de él. Y al final yo duermo tranquilo que yo hice lo mejor posible. Hay de aquel padre que habiendo podido haber hecho lo mejor posible, no lo quiso hacer y sus hijos son un desastre, va a sufrir toda la vida un sentimiento de culpa, porque el tiempo no lo puede volver para atrás, no puede volver a hacer que sus hijos sean pequeños, para volver a hacer todo bien. Hay de aquel padre que pudiendo haber hecho lo correcto, no lo quiso hacer, porque va a tener un sentimiento de culpa toda la vida. Yo prefiero haber hecho todo lo que hice y haber hecho más en lo posible, que aunque ahora uno de los muchachos míos está medio flojito allí, medio débil, pero yo quedo tranquilo y no vivir con la expectativa que hubiera pasado si yo hubiera hecho lo correcto, si me hubiera llevado de consejo y me hubiera dejado llevar por la Biblia. ¿Será que mis hijos hubieran hecho mejor y no estuvieran metidos en la droga, en la cárcel o muertos como delincuentes? Y para vivir en esa disyuntiva toda la vida, preferí hacer lo correcto con mi esposa. Después de que mis hijos fueron grandes, con la ayuda de ellos, compramos el ranchito que tenemos allá en Carolina. Pero fue después. Porque esa no era mi prioridad como papá. Como papá, mi prioridad era ser papá. Y la prioridad de mi esposa era ser mamá. La hermana Cela nunca trabajaba en su casa cuidando niños, cuidando a sus hijos. No están en la fe, pero son muchachos que no le han dado mayor dolor de cabeza. Profesionales y tranquilos, los muchachos. Bueno, sigamos. Reconociendo que nuestros hijos necesitan ser preparados para enfrentarse con la clase de enemigos que hoy día han aparecido. Segundo, reconociendo que nuestros hijos no querrán que tú los protejas de esos peligros. Dígame si aquí hay un papá que me puede decir con libertad, pastor, cuando yo a mi hijo le digo no, cuando yo a mi hijo le digo no vas a ir allí, cuando yo a mi hija le digo no vas a usar esa ropa de esa manera, pastor, mis hijos me abrazan y me dicen papá, gracias papá, qué bendición. Dígame, ¿hay un padre que me puede decir eso?
Tienes que entender, papá y mamá, que tus hijos te van a odiar hoy día. En el buen sentido lo digo o en el mal sentido. Te van a odiar. Si las miradas mataran, ya tú estuvieras muerto, papá y mamá, hace mucho tiempo. Por tus hijos. Tienes que entender que la batalla no es fácil. Tienes que entender que los muchachos se van a enojar contigo. Tienes que entender que los muchachos no van a querer oírte. Tienes que entender que los muchachos no quieren saber que les digan no. ¿O tú fuiste fácil con tus padres? ¿Se te olvidó cómo eras tú? Qué linda la pareja. ¿Se le olvidó cómo usted era con sus padres? Y entonces si tú eras así, igual que tus hijos, ¿por qué te extraña que tus hijos sean así? Si son hijos tuyos. Hello. El fruto no cae lejos del árbol. La historia se repite, la historia se repite, la historia se repite. Entiéndelo. Entiéndelo, tus hijos te van a odiar cuando tú le digas no. Primera de Samuel capítulo 3. Dios está juzgando a Elí. Y mira lo que le dice aquí, primera de Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. ¿Por qué? Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 22. ¿A qué extremo llegaron sus hijos? Primera de Samuel capítulo 2, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta. Óyeme, no seas tan tonto, no seas tan infantil. Cuando la Biblia dice allí, y cómo dormían con las mujeres que estaban en el templo, no es que tenían frío y necesitaban cobijarse con alguien que les diera calor, simplemente, no es que querían darle un besito de la buena noche. Tenían intimidad con esas mujeres, eran inmorales, eran perversos, y el papá lo sabía y no hacía nada. Tú fuiste llamado a estorbar a tus hijos. Tú fuiste llamado a molestar a tus hijos. Tú fuiste llamado a poner freno a tus hijos. Aunque te odien. Pastor, lo que pasa es que mis padres no fueron así conmigo. Ahora entiendo por qué tú estás haciendo así con tus hijos. ¿Y tú crees que hicieron un buen trabajo tus padres con no ponerte freno? Delincuenta, que por la gracia de Dios ahora viniste a Cristo. Y a ver si Cristo te rescata de la barbaridad que hicieron tus padres. Porque algunos se pueden sentir orgullosos. No, pastor, mi papá me dejó hacer lo que yo quisiera, mi mamá también. No se metían conmigo. Por eso que estás como estás y por eso que tus hijos van por ese camino. Hello, ¿alguien me escucha? Porque tenemos Pastor Jerry, tenemos un autoconcepto de nosotros mismos que estamos muy bien. No, yo lo hago todo bien. No, yo no tengo problema con nada. No, yo no tengo problema con nadie. Mis hijos son unos angelitos del diablo. Y está todo bien. Somos ilusos. Somos ilusorios. Nos autoengañamos, pretendiendo que vamos a engañar a alguien. Mira, a nadie engañamos, a nadie. Somos llamados a estorbar, somos llamados a molestar a nuestros hijos. Qué espiritual como lee la Biblia la niña. Tu papá y tu mamá te van a decir no, más vale que le digan no.
Y ustedes tienen, aunque les duela, tienen que aguantarlo, porque lo hacen por lo mejor. Sus padres le van a decir no. Oye, lo que me la da. Eso, esa sonrisa mejor. Sus padres le van a decir no. Y aunque les duela, sufrando. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes se casen y tengan hijos, si ustedes no soportaron que sus padres le dijeran no, ustedes no tienen derecho a sus hijos decirles no, porque ustedes tampoco quisieron que se lo dijeran. ¿Entiendo lo que estoy tratando de decir? No tienen derecho a que cuando ustedes tengan hijos, a que los estorben, porque ustedes no quisieron que los estorbaran. Tengo un lindo recuerdo yo de esta niña ahí en el parqueo. Sus padres le van a decir no. Y no, y no. ¿Sabes lo que significa no? ¿Tú sabes lo que significa no? ¿Qué significa no? Que no. ¡No! Y aunque les duela, aguántenlo. Porque ellos lo hacen porque los aman, porque los quieren. Voy a ir al pastor a decírselo. Yo también te voy a decir no. Porque quiero lo mejor para ustedes. Flaky, Stacy, ¿cuántas veces le ha dicho a su mamá no? ¿Usted recuerda la última vez que le dijo no? De gracias a Dios que le está diciendo no porque la ama y porque la quiere. ¿Usted recuerda la última vez que su mamá le dijo no? ¿Sí? ¿Le dolió? ¿No le dolió? ¿Poquito? A ti también. Sí, porque tú eres un hombrecito. Hay un hombrecito grande allá adentro. Pobre Yossi, pobre Alex. Y ya los otros son pequeñitos. Por más que le hable, no. Ya, eso todavía andan. Papá, mamá, dígales no, estórbelo, aunque les duela. Hermano, y yo le voy a decir algo. A mí me dolía a veces decirles no a los muchachos. Este hijo le dijo a su papá, y esta es una historia real, ahora me recordé. Papi, puede que alguno la sepa. Papi, fulano, mengano y sutano van con sus padres, esto fue en México, a la otra iglesia que está en el otro pueblo, allá al otro lado. Papi, ¿puedo ir? No. Le dijo el pastor, no puede hacer. Papi, pero es que son fulanos, son mis amigos, tú sabes que yo me junto con ellos y tú te juntas con los padres. No vas a ir. Pero papá, no vas a ir y punto. Tremendo accidente que tuvieron esa gente. Yo no sé si murieron todos o murieron como 3. Y cuando sucedió eso, el hijo fue corriendo donde el papá y lo abrazó y le dijo, papá, gracias por decirme no. Porque a lo mejor él hubiera sido uno de los muertos. Reconociendo que a tus hijos no les gusta que le digan no. Pero por otra parte, el siguiente punto dice, reconociendo que nuestros hijos algún día nos van a agradecer la protección que les dimos hoy. Si fueron dañados o no fueron dañados, no importa, lo van a agradecer. Y algunos hijos te lo van a decir, tú nunca me frenaste. Y mira en el lío que me metí. Algún día tus hijos te lo van a agradecer. Ese no, esa negación, ese adverbio negativo, creo que es un adverbio negativo. ¿Ok? Algún día te lo van a agradecer cuando maduren y crezcan y sean grandes. Reconociendo,
A ver, este es el último punto, sí. Este es el último punto. Reconociendo que no solo debemos de estar pendientes del cuidado y protección de nuestros hijos, sino que debemos de saber el tiempo correcto del cuidado que Dios quiere que tenga con ellos. Hermano, Eclesiastés capítulo 3, para no ir allá, dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Y permítame decirle algo, quiero que entienda esto. Cada etapa de nuestros hijos requiere cierto grado de cuidado y cierto grado de preocupación. Los problemas y las preocupaciones de un hijo que un hijo pequeño de 1 año a 3 años no es la misma preocupación que debemos tener de uno que tiene 3 años, 6 años, o de 7 años a 10 años, o de 11 años a 15 años. Cada etapa tiene su propio tipo de enemigo y tiene su propio tipo de problema. No se preocupe fuera de tiempo. Le voy a explicar lo que estoy tratando de decir. Hay peligros que son para diferentes etapas de nuestros hijos. Pregunto, ¿ha de preocuparse usted en relación a qué universidad ha de ir su hijo, si todavía tu hijo ni siquiera ha comenzado la primaria? Y vives preocupado. Yo no sé si mi hijo va a ir a Harvard, o va a ir a Princeton, o va a ir a Yale, o va a ir aquí a Columbia. Pero tonto, si tu hijo ni siquiera entra a jardín infantil y estás preocupado por algo que va a ocurrir 20 años después. Hemos de preocuparnos por nuestro hijo. Con el tipo de muchacha o con el tipo de muchacho que han de casarse. Si el muchachito cumplió 2 años y ya se junta con alguien que a ti tú lo ves que no te gusta por la familia que tiene y todo, y lo alejas de ese muchachito porque está preocupado que se pueda casar. Tontos, tienen 2 años. Obviamente hablando, me preocupa con quién se van a casar mis hijos. Me preocupa, es obvio. Pero hay que orar por eso. Pero tienen 2 años. Me explico lo que estoy tratando de decir, que tenemos que preocuparnos en su justa dimensión, de acuerdo a la etapa, de acuerdo a la edad en que ellos se encuentran. Me voy a preocupar por las clases de disciplina, corrección y amonestación que le doy a mi hijo si el muchachito acaba de cumplir 17 años. Me voy a preocupar por la corrección cuando tiene 17 años. Demasiado tarde ya. Ya perdiste el tiempo. Ahora con 17 años, ven acá, te voy a poner en cintura, muchacho. Aquel que manda soy yo, y el bigotudo que ya tiene barba se va a reír de ti. Porque no era el tiempo, ya se te pasó el tiempo. Hermano, tiene que preocuparse en su justa dimensión de los peligros de acuerdo a la etapa en que se encuentran. El muchachito tiene 20 años y anda escapando todos los toma corriente porque él puede meter un clavo adentro. Tonto, allá a los 20 años el muchacho no va a hacer eso. Hay otras preocupaciones a los 20 años. Mike Casillas. ¿Cuántos recuerdan a Mike Casillas? A mí me encantaba escucharlo. Me fascinaba. A mi esposa lo dormía. Yo no sé por qué. Él estuvo predicando aquí en la iglesia también, Mike Casillas. Estuvo en una actividad. Y a mí me encantaba todo lo que enseñaba y la forma como enseñaba. A mí me fascinaba, realmente. Mike Casillas decía con propiedad y con gracia de Dios: yo tengo 4 hijos y los 4 están en el camino actualmente del Señor.
Y el Señor y Dios y su gracia me ayudó a mí y a mi esposa a que estos niñitos fueran hoy para Él. Nótese lo que decía. El Señor, Dios y su gracia me ayudó a mí como papá y a mi esposa como mamá a que estos niñitos fueran hoy para Él. Dios nos enseñó lo que debíamos hacer, esto y esto otro, y aquí y allá, y lo demás era la gracia. En las conferencias había otro pastor que colocaba como ejemplo que los hermanos, que lo dije en la prédica, que los hermanos le preguntaban, pastor, ¿qué usted ha hecho para que sus hijos estén en la fe y perseveren en la fe? Y yo lo escuché personalmente. El hombre agachaba la cabeza con una humildad muy reverente, el hombre muy reverente, y decía, hermanos, la gracia de Dios, hermanos, la gracia de Dios. ¿Y qué trataba de manifestar este hombre con que la gracia de Dios, la gracia de Dios? Es decir, hay que dejar, o sea, papá y mamá se echan a un lado y es la gracia la que hace todo el trabajo, y como estos fundamentalistas predican y enseñan, métete en la iglesia, métete en la obra, sal a ganar alma, ¿cierto? Sé maestro, maneja la ruta, métete en la iglesia, que la gracia de Dios se encarga. ¿A eso se refiere? ¿Y qué vamos a hacer con esos versículos que dice, instruye al niño en su camino? ¿Quién instruye al niño en su camino? ¿La gracia o tú? Porque Dios le dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Por qué? ¿A quién Dios hace responsable de la consecuencia o de lo que sucede con los hijos? ¿A los padres o a la gracia? Hay versículos en la Biblia que te mandan a ti a hacer tu parte. No es solamente la gracia de Dios. No venga aquí a espiritualizarme las verdades de Dios, no me las espiritualice. No, hermano, la gracia de Dios, y con esa humildad, y colocaba la cabecita así. No, Señor, algo hizo él, algo hizo su esposa, para que entonces la gracia de Dios trabajase. Proverbio 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de ella. Pregunto, ¿quién va a aplicar la vara de la corrección? ¿La gracia de Dios o papá? Entonces, ¿por qué pretendemos culpar a la gracia de Dios cuando es una labor sinergista? Sinergista quiere decir que el hombre hace su parte y Dios entonces actúa de acuerdo a esa parte. Es una cooperación. Gracias. Hermanos, hasta aquí dejamos la enseñanza. Sí, no me malentienda, es la gracia de Dios. Pero es lo que tú haces o lo que tú dejas de hacer, que se combina con la gracia de Dios. Y que Dios tenga misericordia. Puesto en pie, Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Y tú nos enseñas y tú nos permites aprender. Y tú nos permites corregirnos por amor a nuestros hijos. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga.